Se conoce como la masacre del Perejil, a la matanza masiva de haitianos en territorio dominicano, ordenada por el tirano Rafael Leonidas Trujillo en el año 1937. El presidente haitiano Eliel Scott calculó la cifra de muertos en 12.168. También el historiador haitiano Jean Prismar dijo que murieron 12.136 personas y que 2.419 resultaron lesionadas. En el año 1975, el extinto y expresidente Dr. Joaquín Balaguer, quien era ministro de Relaciones Exteriores interino en el momento de la masacre, dijo que 17.000 personas perdieron la vida víctima de este acontecimiento. El historiador dominicano Bernaldo Vega estimó compilaciones que elevaron el número a 35.000 muertes. Sin embargo, ninguna de estas cifras está oficialmente establecida en la historia como la cantidad real de personas que perdieron sus vidas durante la masacre del Perejil. Además, los cuerpos eran agrupados al azar para luego ser llevados a su destino final, una fosa común. Previo a que se llevara a cabo la matanza, Trujillo acudió a un baile en su honor en la provincia fronteriza de Dajabón y allí emitió su descontento con frases fuertes, acusando a los inmigrantes haitianos de robar ganado, cosechas, además de depredar los medios de vida de los dominicanos, tras lo cual dijo que remediaría la situación. Ya para esa época era obvio y para nadie era un secreto que Trujillo tenía la firme intención de llevar a cabo alguna acción letal contra los inmigrantes haitianos. Así fue como en el año 1937 Trujillo ordenó y dirigió a sus tropas realizar la masacre contra los haitianos. La matanza se llevó a cabo por más de 8 días, finalizando el 8 de octubre. La cantidad de muertos más ampliamente aceptada está en el rango de 12.000 a 15.000, pero el número exacto es imposible de calcular por muchas razones. Podemos decir que aunque el ejército dominicano asesinó a muchas de las víctimas a la vista del público, llevaron a cabo la mayoría de los asesinatos en masa en áreas aisladas y sin que quedara ningún testigo que pudiera delatar sus acciones. Otra razón que imposibilita conocer el número de víctimas con precisión fue que gran parte de los cadáveres fueron lanzados al mar, donde terminaron devorados por los peces y tiburones. La mayoría de los estudiosos, escritores e historiadores coinciden que el dictador Trujillo impulsó el antihaitianismo dentro de la República Dominicana, indicando que la numerosa cantidad de peones agrícolas haitianos significaba la pérdida de empleo para los campesinos dominicanos y por consiguiente la impopularidad de su gobierno. Además, Trujillo hacía esfuerzos ingentes por tener una frontera internacional segura con parámetros claramente establecidos. También hay que tomar en cuenta el gran recelo que sentía la población dominicana hacia Haití, lo que haría popular y potable cualquier medida o decisión que tomara el gobierno dominicano en contra de los inmigrantes haitianos. El asentamiento de numerosos haitianos en territorio dominicano empezó a causar preocupación en las élites dominicanas, no solo porque generaban una ambigua y poco definida zona fronteriza, sino por temor a que los inmigrantes recién llegados alcanzaran poder económico en dichas regiones. El doctor Joaquín Balaguer, en su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, escribió lo siguiente, cito textualmente: el genocidio del año 1937 no fue ni la obra de un loco, ni la de un sátrapa empedernido en la ebullición del crimen. Fue sencillamente el acto de un hombre, o de un ególatra si se quiere, que no solo obedece a la brutalidad de sus instintos, sino también a una concepción bárbara de su destino como patriota y como gobernante. Esto resulta chocante si tomamos en cuenta que el doctor Joaquín Balaguer ocupó cargos importantes durante todo el tiempo que duró la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Unos 100 años antes de la matanza, los haitianos habían ido ingresando
a territorio dominicano, adueñándose de terrenos agrícolas abandonados por los dominicanos durante el período de la historia conocido como la Primera República, comprendido entre el año 1844 y 1862. Según Frank Moya Pons, quien escribió en su libro Manual de Historia Dominicana, por más esfuerzos e intentos de acuerdos que se realizaron para ese entonces, nunca fue posible aclarar los límites fronterizos entre ambas naciones, debido a que los haitianos incumplían constantemente con los acuerdos. Señala además que este acuerdo solo se pudo alcanzar en el año 1929 con la firma de un tratado sobre la fijación de límites durante el gobierno de Horacio Vázquez. Estableció además que a pesar de los nuevos límites fronterizos fijados en el año 1929, había zonas del país en donde la población no pertenecía a la República Dominicana y era ajena a las disposiciones y leyes del gobierno. El historiador Frank Moya relata en su libro que todo empezó en los primeros días de octubre, cuando Trujillo viajó a Dajabón y allí pronunció un discurso señalando que esa ocupación de haitianos en tierras fronterizas no debía continuar, ordenando la exterminación de todos los haitianos que hubiera en el país. El doctor Joaquín Balaguer dijo que todo empezó cuando el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo se encontraba en la mencionada provincia encabezando un acto donde fue interrumpido por un alto oficial del ejército, quien se le acercó para informarle que una banda de moradores haitianos había penetrado en el territorio nacional, hurtando una gran cantidad de reses y depravando, como siempre, varias fincas de la región fronteriza. Según relató Balaguer, la denuncia de este acontecimiento irritó a tal magnitud a Trujillo que ordenó a su alto oficial lo siguiente: curse instrucciones para que se proceda desde esta misma noche a exterminar sin contemplaciones a toda persona de nacionalidad haitiana que se halle ilegalmente en el territorio dominicano. Unas horas después de emitida la orden se inició una terrible cacería y matanza de haitianos en la que no hubo excepción entre ni siquiera mujeres, ancianos y niños. Según Frank Moya, el tirano hizo perseguir y asesinar a unos 18,000 haitianos en todas partes del país, pudiendo salvarse únicamente aquellos que lograron cruzar la frontera o los que fueron protegidos por los ingenios azucareros que no querían perder su mano de obra. Sin embargo, el doctor Joaquín Balaguer expuso en sus memorias que fueron 17,000 los haitianos que murieron en el genocidio, entre ellos ancianos y mujeres que huían con sus criaturas en brazos, tratando inútilmente de cruzar la frontera para ponerse a salvo en su país de origen. Balaguer dijo además que incluso dominicanos de piel oscura se convirtieron en víctimas mortales de los sanguinarios y aguerridos militares de la dictadura. Para aquella época el país militarmente se encontraba dividido entre Departamento Norte y Departamento Sur. La matanza se limitó geográficamente hasta el Departamento Norte, que abarcó Bonao, La Vega, Puerto Plata, Samaná, la zona fronteriza hasta Restauración y toda la línea noroeste. El genocidio se llevó a cabo fríamente y se prolongó por unos 8 días ante la mirada atónita e impotente de una nación consternada. Los cuerpos eran arrojados al río Masacre, al mar y en menor medida a fosas comunes. La versión de que el número de fallecidos ascendía a 17,000 fue corroborada por Luisa Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Dijo además que era imposible establecer un número de víctimas, pero que la mayoría de las investigaciones coinciden mayormente en esta cifra. La cantidad de los muertos que se ha mencionado sobre este acontecimiento a lo largo de la historia no tiene concordancia, pero dependiendo de la fuente suele oscilar entre un mínimo de 5,000 muertos a 35,000 haitianos masacrados. El historiador Bernardo Vega, en su libro Trujillo y Haití, hace referencia a que a lo largo del tiempo ha existido una imprecisión en el número de víctimas de la matanza de Perejil.
Sin embargo, sustenta su propio análisis con relación a la cifra en los censos de población llevados a cabo antes y después del evento, así como los reportes de los oficiales norteamericanos que se encontraban en esa fecha en los puestos de aduana en la frontera dominico-haitiana. El último censo poblacional antes de la matanza, realizado en el año 1936, indicaba, según Vega, que el número de haitianos residentes en el país ascendía a 8.492. Esto nos permite llegar a la conclusión de que los muertos oscilaron entre 4.000 y 6.000, dictó en su obra. Por su parte, el escritor Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de Historia, manifestó a periodistas del Listín Diario que nunca se ha podido establecer el número exacto de muertos, pues no se dispone de estadísticas fiables de ninguna de las partes. Dijo además que lo que sí existen son apreciaciones tanto de autoridades dominicanas como haitianas, al igual que opiniones de diversos periodistas e investigadores. El gobierno de la dictadura intentó ocultar la masacre, restándole relevancia y definiendo el atroz suceso ante República Dominicana y el mundo como un incidente aislado entre campesinos dominicanos y nacionales haitianos. Pese a esa pantalla en la que Trujillo pretendía esparcir y ocultar la verdad, los medios internacionales empezaron a dar la noticia de que Trujillo había ordenado aniquilar sin piedad a miles de haitianos, por lo que la legación dominicana en Washington, D.C. emitió un comunicado de prensa procurando cuidar la imagen del régimen, lo que no lo salvó de las sanciones y del repudio en el exterior. Como consecuencia, el propio gobierno de Haití se abstuvo de protestar, quizás porque la masacre afectó a un segmento de la sociedad muy pobre y sin poder político. La élite política haitiana no mostró indignación alguna por lo sucedido. Sin embargo, el presidente de Haití, Estenio Vicen, formuló una reclamación ante República Dominicana exigiendo el pago de $750,000 estadounidenses como indemnización. Este reclamo fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos, regido por Franklin Roosevelt, ansioso de evitar pleitos fronterizos entre países del Caribe. No obstante, el tirano Rafael Leonidas Trujillo logró reducir la indemnización a $525,000, pero la mayor parte de esa indemnización no llegó a la parte más afectada de la población, sino que fue robada por la propia burocracia haitiana. Según algunos registros históricos, Trujillo no llegó a pagar la totalidad de la indemnización como consecuencia de la masacre.